Bona tarda, benvingudes i benvinguts a la Filmoteca. Gràcies per venir un divendres més a les sessions de Dies Curts. Avui és la 5a sessió d'aquest programa. Sabeu que han estat amb nosaltres el Marc Ferrer, la Carolina Estudillo, l'Anna Fat i l'Ariana Ribas, de Dos Topos, la Pilar Montsell, i avui està amb nosaltres el Luis López Carrasco. Muchas gracias por venir, Luis. El Luis ha vingut expressament des de Madrid a passar aquí un parell de dies i a presentar-nos la sessió d'avui, de curtmetratges, i també estarà amb nosaltres demà amb el col·loqui de la seva última pel·lícula, El año del descubrimiento, que no té res a veure amb Dies Curts, però ha donat la casualitat que ho hem programat alhora. De fet, quan vam contactar el Luis l'any passat, que fue hacia el verano del año pasado, cuando Marina Viñas, la jefa de programación, se puso en contacto con la mayoría de la lista inmensa que hicimos de cineastas que nos interesaba que pudieran estar aquí en Dies Curts. Nosotros habíamos visto pues, tu obra con el colectivo Los Hijos, y habíamos visto pues, El futuro y Aliens, y sabíamos que acabas de hacer una película, pero nada más, no sabíamos ni de qué iba, ni aún se había estrenado. Se estrenó en octubre o en noviembre, ¿no? Y cuando quedamos contigo y te propusimos la sesión de cortos, dijiste enseguida que sí y adelante, pero nos dijiste estoy muy liado porque ahora estreno peli. Claro, durante estos meses, no sé si te ha cambiado la vida profesionalmente o no, pero supongo que ha sido unos meses de locura y lo que queríamos agradecer es que hayas mantenido el compromiso, ¿no? Nos dijiste, sí, el 21 de mayo me lo apunto y a pesar de lo liado que estás y que has estado y que estás estos meses, pues te agradecemos el compromiso a ti i a tots els cineastes i cineastes que han passat per aquí, per Dies Curts, perquè està tothom enfeinat, no? Pues, si tens sort, estàs de rodatge o estàs fent postproducció, el que sigui, i agraïm moltíssim la vostra presència aquí. Pues lo que quería decir es que El año del descubrimiento se estrenó y ha tenido el gran éxito que tots sabem, de crítica, de públic, mils de premis, i es va escollir com la millor pel·lícula dels millors films de l'any, que sabeu que és un cicle que fem aquí a la Filmoteca, que és un dels cicles més seguits i més populars, en els que passem les millors pel·lícules de l'any anterior. I és aquesta llista dels crítics de cinema catalans van votar precisament El año del descubrimiento com la millor pel·lícula de l'any passat. I dona la casualitat que ara, al mes de maig, estem passant aquestes pel·lis. Així que ens quadrava tot moltíssim. Fem la sessió del Luis de Curts avui, El año del descubrimiento demà, y la semana que ve, el divendres, a la seva película El futuro. Así que sin quererlo hemos hecho un poco de retrospectiva completa. No, completa no, pero... Pues seguro tienes muchas más piezas. De hecho, cuando estuvimos preparando esta sesión dijiste, ostras, tengo más cosas de la que me pensaba, ¿no? Però bueno, sin querer-lo. Bueno, us animem a que, si us ve de gust, veniu la setmana que ve a veure El futuro, el divendres, i per demà no sé si queden entrades, perquè aquest matí ho miràvem i quedaven 10 o 12 entrades, estan gairebé exaurides per l'any del descubrimiento, però per la setmana que ve El futuro us animem a venir. El que us volíem dir és, per cert, sabeu que, si ho heu vist per internet, nosaltres demanem als cineastes i les cineastes que venen a Dies Curts que ens facin un vídeo, que responguin un petit qüestionari que els hi fem des de comunicació. El del Luis està penjat, com els altres cineastes, està penjat al web, el podeu consultar a la web de la Filmoteca i també al nostre canal de YouTube. Un qüestionari molt interessant en el que parles de Faces, de Casabets, en la que recomiendas encuentros en la tercera fase. O sea, hablas un poco de todo, està molt bé. I què més us volia dir? Volia dir que la següent sessió, l'última sessió del mes de juny, vindrà aquí, tindrem nosaltres el Pablo García Canga i serà l'última sessió de Dies Curts que farem aquest any. L'any que ve ens tornarem a veure. Esperem que amb la complicitat de Marvin and Wayne, que hem col·laborat amb ells des del principi, crec que estan a la sala, que han vingut avui. Jo crec que a la sala hi ha alguns o algunes col·laboradores del Luis. Crec que ha vingut la Marta Bassols, pot ser que estigui a la sala, presente. Ella és actriu, perquè no coneixeu. És actriu i ha intervingut al Futuro, a la pel·lícula del Luis, i quan vulguis intervenir
Si necessites parlar o fer algun comentari, cap problema. De fet, tu i qualsevol altre. Ens agradaria que aquestes sessions fossin participatives, així que després de veure els curtmetratges xerrarem una estona i si teniu res a dir, preguntes, dubtes, el que sigui, només cal que ens ho dieu. Us expliquem una mica com hem estructurat aquesta sessió. El que voldrem fer, com altres sessions de dies curts, és, veurem ara 3-4 peces, veurem un vídeo, clip, 2 peces molt curtetes i un curtmetratge que es diu Aurelio Autónomo, i farem una pausa. Parlarem sobre elles, comentarem i després veurem a l'última part el curtmetratge Aliens. Acabarem i farem una miqueta més de debat, si us sembla. No sé si, Luis, ¿quieres introducir algo más? Controlado, controlado. Bueno, pues muchas gracias, Ana, y a todo el equipo de Filmoteca por la invitación. La verdad es que siempre es un placer poder venir a Barcelona, y yo cuando viví aquí hace 10 años o más, lo hablábamos antes Marta y yo, de que estamos haciendo de 10º aniversario constante de nuestras primeras películas, y entonces para mí, bueno, pues siempre es un placer venir para acá. Gracias a todos por venir. Y la verdad es que va a ser una sesión muy especial realmente, que me hace especial ilusión, valga la redundancia, porque es una selección de piezas que se han comisariado para darles como una especie de unidad, y todo lo que vais a ver son retratos. Había como 2 posibilidades y hemos decidido pues hacer una mezclanza además, porque hay un videoclip, hay un par de piezas promocionales que luego contaré de 2 amigos, un amigo y una amiga de sus exposiciones en Berlín, y luego un retrato que hice de mi abuelo, y luego el retrato de Tessa Arranz. Y hoy me daba cuenta en el chequeo de que creo que es la primera vez para algunas de las piezas que se ponen en pantalla grande. Entonces son piezas que muchas veces son piezas acabadas, piezas concebidas, pero piezas con las que yo también me ejercitaba, ¿no? A veces. Y luego hablaremos un poco cuál es la razón de ser de algunas de estas piezas, que tienen que ver con lo aparatoso que se había convertido el cine cuando terminé de estudiar en la Escuela de Cine de la Comunidad de Madrid. Y entonces nada, que me hace mucha ilusión, porque voy a ver yo también por primera vez en pantalla grande algunos de los cortos que vamos a ver. Así que nada, animaros a preguntar luego y participar, y bueno, espero que lo disfrutéis i nos vemos a la vuelta. Molt bé, moltes gràcies. Doncs els companys de cabina, quan vulgueu, ja podem començar. Gràcies. Parece que tu abuelo Aurelio no solo es el protagonista, sino el director de la película, ¿no? Sí. En algún momento parece que, bueno, que es él el que te dice lo que tienes que hacer. Ponte aquí, pon la cámara allá. Sí, claro, eso fue... A mí me costó mucho grabar a mi abuelo en vídeo, porque en la familia de mi madre, que es la familia de Málaga, mi bisabuela nunca se quiso dejar grabar, porque decía que una vez que estaba dentro de la máquina ella no era necesaria, y que entonces, pues con una cosa así un poco como animista, ¿no? de otras culturas así que tienen otra relación con la imagen, pues ellos allí también tenían esa idea. Y mi padre tenía una cámara de vídeo doméstico que se compró cuando... Claro, mi padre era el yerno de Almería, además, de ciudad. Y entonces siempre quería grabar en vídeo a mi bisabuela, y mi bisabuela siempre se escabullía. Y el día que consiguió grabarla en vídeo, pues la mujer a las 2 semanas falleció. Entonces había como un tabú tremendo, en plan, no, porque tu padre grabó a la abuela y por eso ella ya sabía. Entonces, no me dejaban grabar a mi abuelo porque estaba este problema. Esta historia siempre, bueno, nunca la había podido contar, y mira, la cuento aquí. Y entonces, pues bueno, yo tenía como mucha curiosidad. A mi abuela, a la hija de mi bisabuela, a mi abuela Isabel, es así que nunca la he podido grabar. No hay retrato de mi abuela Isabel, por desgracia. Y después de muchos años conseguí convencer a mi abuelo para grabarle, y entonces, claro, pues mi sorpresa fue que él ya tenía mucho mejor en mente cuáles eran las acciones que había que grabar, o sea, cómo su jornada. Yo iba
a echar una mano en el campo de vez en cuando iba en verano. Y entonces mi sorpresa fue que yo creía que le estaba dirigiendo a él, pero me estaba dirigiendo a mí. Y entonces, claro, cuando edité la pieza, pues tenemos como esta primera parte que parece como un documental de carácter observacional clásico, donde vemos a una persona realizando su tarea, y luego vamos viendo pues un poco la trastienda de la negociación que implica todo rodaje, ¿no? Porque al final todas estas piezas y otras que he hecho, incluso rodajes de películas, de largometrajes como los que se proyectan mañana y el viernes próximo, pues hay algo de negociación, ¿no? De mediación o de encuentro con el otro en el rodaje y pues bajo unas normas que también hay que darse, ¿no? Previamente el rodaje. Y nada, lo estaba pensando aquí que al final siempre estas piezas que hemos visto son un encuentro con otra persona. Sí, lo que decías del retrato. Porque a él, a tu abuelo, ¿tú le dijiste qué plan de rodaje tenías? ¿O se fue esto improvisando? ¿O él fue el que te fue diciendo, no, grábame aquí, grábame allá? ¿O lo tenías pensado, voy a rodarle en el campo lo que él hace en estos momentos y aquí y no allí? No, claro, yo había ido mucho, ya le había grabado otras veces y luego le seguí grabando y yo iba como acompañándole y colocando la cámara. Pero mi sorpresa fue que ese día él era el que todo el rato estaba decidiendo qué se grababa, cuándo se grababa y sobre todo desde dónde se grababa. Él mismo, de una manera totalmente intuitiva, porque él nunca ha hecho fotografías, no ha grabado nunca en vídeo. Él intuitivamente tenía muy claro dónde tenía que poner yo la cámara. Y bueno, pues estuvo fue muy sorprendente y muy divertido, la verdad. A mí me impresiona la primera vez que lo vi, pero lo vi en la pantalla del ordenador en casa, me llegó mucho, ¿no? Es una figura muy tierna para mí, algo personal, i és que me recuerda mucho a mi abuelo, però jo crec que quizás a molta gent ens pot passar, no? Que ens sentim, de certes generacions, que ens podem sentir identificats això amb un avi o una àvia que hagi treballat la terra, ¿no? I que tingui aquesta... No sé qué edad tenía cuando en el 2009, cuando le rodaste, pero... 82. Claro, una persona de 82 años que ha estado toda la vida trabajando la tierra, que tiene las manos bien curtidas y que le ves... remangándose para quitar unas ortigas a mano limpia. Sí. Esto, claro, a mí me recuerda inmediatamente a mi abuelo que hacía lo mismo, ¿no? Y ahora verlo en pantalla grande me ha impresionado mucho porque yo no tengo nada grabado de mi abuelo, ¿ves? Tampoco es que se dejara, es que no tengo fotos, pero esta saviesa, em surt en català, que te transmite, ¿no? Te está explicando cuál es su trabajo, lo duro que es, porque ya no sirven los limones, y te lo está explicando a ti, nos lo está explicando a nosotros, ¿no? Bueno, transmisión de experiencia y de cultura. Lo que pasa es que a la vez yo también, como él me iba a engatusar, por eso yo también le hago preguntas como muy directas, ¿no? En plan, porque está el hombre ahí como con la... Bueno, además con esta cosa, ¿no? De vivir la globalización en primera persona, ¿no? En plan, ostras, es que llegan de Argentina, llegan de no sé qué, ahora qué hago yo con los limones. Él se pillaba unas depresiones tremendas, ¿no? Cuando cortó todos los árboles del otro terreno que tenía, lo llevaba muy mal, ¿no? Pero bueno, yo también, como ya le llevaba escuchando toda la vida hablar de estas cosas, pues digo, bueno, ya que nos vamos a... Claro, hay un encuentro allí, pero a la vez también puede haber algo como, no sé si de enfrentamiento, pero bueno, como que él también me contaba cosas y yo pues también decía, pero bueno, entonces las cajas, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo realmente? ¿No? Porque claro, no quería que... Bueno, de repente en ese momento como que me surgió también ir viendo también como porque él era muy pillo, siempre, muy pícaro, y entonces digo, a ver qué versión, qué relato me está dando y voy a ponerle un poco de sí que parece pillo, pregunta sí. al asunto. Sí. Pero te dicen, ostras, que las tengo que tirar las 15 cajas. Pero seguro, bueno, no las tiro, las regalo, las doy, a este le guardo. Claro, tú esto ya lo sabes y él, bueno, te confiesa, ¿no? Sí, y había toda una cultura, ¿no? En mi casa no podíamos comprar limones nunca, porque era como si tu abuelo se entera que estás comprando limones. Claro, nosotros... Toda la vida de Dios, el maletero estaba lleno de cajas de limones cuando íbamos a Murcia
pues era siempre limones y limones y limones porque él realmente lo vivía como algo personal. Eso es innegable que porque era su proyecto de vida, que aparte que él se dedicara al campo y tal, había sido bueno, había tenido... sí, y claro, era su vida realmente, porque él estaba siempre en el campo. O sea, en mi casa no estaba, en casa de mi madre no... Él se levantaba al amanecer y llegaba al anochecer. Hay un momento del corto en el que él te dice, es que la vida de los autónomos, tal, porque es muy dura, el día, la noche, siempre tienes que estar trabajando, y tú le dices, tú, abuelo, sabes que yo también soy autónomo. Y se queda, sí, pero callado, ¿no? Es como, no sabes si es que está pensando en, espérate, que mi nieto tiene la misma vida que yo, pero de otra manera, o no te lo quiere preguntar, ¿no? Se acaba aquí la conversación. Sí, a mí me gustaría preguntar cómo se ha percibido eso, porque claro, yo tengo mi teoría, pero porque le conozco, y claro, no sé cómo se ha percibido como su respuesta cuando él me está contando, bueno, todas estas cosas de su vida, y de pronto yo digo, oye, que yo también soy autónomo, en plan, tengo también estas jornadas o esta cosa de no saber, esta incertidumbre también, esta especie como de liquidez. No sé cómo lo habéis percibido, ¿alguna interpretación? Podéis decir lo que queráis, ¿eh? Yo no... Sí, no, es que yo que estaba allí, cuando le dije eso, noté como que él estaba en su... Este es un corto que va sobre mí y tal y cual, y también lo que te pase con tu vida, ahora el prota soy yo, ¿no? Y tal. Yo eso lo percibí así, pero... Margot, ¿tienes una pregunta? A ver, que tienes el micro ahí, Margot. Que al principio, cuando como hay una canción, lo canta John. Claro, Margot es hija de Marta Bassols, que es bueno, actriz en el futuro y ha sido compañera y ha estado, era directora de producción del proyecto que estuvimos haciendo en Berlín y del que habéis visto algunas piececitas en Super 8. Y bueno, de John hemos hecho películas juntos, y entonces Margot, que para ella John es como su tío, pues me está preguntando si la canción es de John. Sí, es John el que canta, es una canción que me mandó John, y entonces fui a verle para hacerle una canción de su grupo. Sí, y es una canción compuesta e interpretada por él, sí. He pensado que yo tampoco había visto nunca el videoclip de Habitantes en gran pantalla, pero es que como mañana están poniendo True Love también, he pensado que este corto debería ir súper bien. ¿Nunca habéis pensado en programarlos juntos? Porque es como el making of de la previa al True Love, ¿no? En realidad es el estado que John no está sacando en True Love, de una época, la misma casa, incluso los mismos pantalones lleva. Claro, a ver, John de Sosa, que es el que sale en el videoclip que habéis visto al principio, es director de fotografía y productor, y de hecho es el productor y director de fotografía del Futuro, la película que se pone el fin de semana próximo. Y bueno, siempre ha habido como una enorme complicidad y hemos colaborado el uno en los trabajos del otro, y True Love es su primera película. Y bueno, yo creo que John y yo nos conocemos desde el año 2002 y hemos aprendido a hacer cine juntos y hemos como compartido las ilusiones de hacer películas juntos, hemos estudiado juntos, hemos sido prácticamente compañeros de piso y que somos casi como de la familia. Y durante mucho tiempo nosotros tuvimos como una enorme... Me sirve un poco tu comentario porque tiene que ver con un momento en el que los dos estábamos como intentando ver otras maneras de hacer cine. Porque nos resultaba como muy frustrante lo que era la profesión, lo que era la industria, la manera de hacer cine que se nos había transmitido en la escuela. Que es una manera de hacer cine que está muy bien para dedicarse al cine de manera profesional, y eso es fundamental, y la gente tiene que tener sus salarios y sus aptitudes técnicas y tal, pero bueno, como que dentro de nuestras inquietudes, pues el cine se había convertido en algo enormemente aparatoso
Y me acuerdo que yo acabé la ECAM en el 2006, me vine a vivir de hecho a Barcelona y decidí que no quería dedicarme al cine nunca más porque el cine era una cosa engorrosísima, pesadísima, que no entendía, que estaba completamente en contra de cualquier búsqueda o aprendizaje o experimentación. Y esta primera pieza es la primera vez que yo hago algo de una manera como completamente intuitiva. Yo me manda por teléfono, por mail, perdón, la canción, él se acababa de ir justo a vivir a Berlín y de repente digo, tío, voy a hacer un videoclip. Y pillo un vuelo. Me acuerdo que en esa época trabajaba en el H&M de Passeig de Gràcia y ya me habían echado, porque era por Randstad, que era una ETT, cuando sobraba trabajo y podías ir cambiando de trabajo así. Y con ese dinero me fui y fue para mí muy importante, después de haber estado a lo mejor un año para hacer un cortometraje con un montón de problemas de coordinaciones y tal, recibir una canción, a la semana estar en Berlín, grabar en un día y editarlo al día siguiente, ¿no? Y eso fue como importante, yo creo, para los dos y luego ha tenido mucho que ver con el trabajo que he hecho con el colectivo Los Hijos, pero fue como algo de repente de hacer cine de una manera como mucho más apremiante o urgente o experiencial o vivencial, ¿no? Porque al final estas películas, sobre todo True Love, es un diario, ¿no? Y sí que está en paralelo, porque siempre hemos pensado sobre cine, John y yo, conjuntamente. De hecho, True Love y Sueñan los androides las produjiste tú, estas dos películas, ¿no? Es decir, las relaciones entre John de Sosa y tú. Él es el director de fotografía también del Futuro y de Aliens, sí. El corto que veremos luego. Y sí, exacto, y Marta Babasol es actriz del Futuro y también de las películas de John. Y también de la película Corazón Rojo de Marc Ferrer, que també està aquí. Sí, bueno, són aquestes coses que passen en el cicle de dies curts, que moltes vegades ho diem, que hi ha connexions entre els cineastes. No sé, Marc, oi que sí, la pel·lícula Corazón Rojo, Marta també hi és. I Julià, val. I Anna, potser també? Aquí tenim una altra actriu de la pel·lícula Corazón Rojo. Sí, entonces con Ion está claro que el retrato es de un amigo, pero también en esa época, pero de un... Mira, esta mosca debe venir del campo de mi abuelo. Exactamente, de Estepona. Porque nunca había visto una mosca en la filmoteca. No, pero es decir, que tenéis una relación profesional, como decías, lo de encajarse. Supongo que si habéis trabajado en diversas películas, tú has producido películas, él ha trabajado contigo, de buena relación, si no, no seguiréis trabajando juntos, ¿no? Es difícil hacer el rodaje de una peli. Sí. Sí, claro, siempre han sido trabajos que luego tampoco a mí no me gusta nada hablar del cine como una cosa así. Hay que ser como muy cuidadoso cuando se habla de este cine muy independiente o muy autogestionado, porque nosotros también cuando empezamos a hacer largometrajes se puso de moda una cosa que se llamaba cine low cost, que era una etiqueta que a nosotros nos parecía enormemente perniciosa porque está como muy relacionada con la precarización de la cultura o de la producción artística, ¿no? Nosotros hacíamos cine de esta manera así un poco como inmediata y de una manera completamente voluntariosa y con plena libertad y con mucha capacidad de experimentación, porque, por ejemplo, las dos piezas que hemos visto ahí, que le hice a dos compañeros de una residencia artística que para sus exposiciones, pues es que se me había roto una cámara y para ver si la cámara me iba bien o no, dije, oye, tengo que tirar un carrete Super 8, venga, os lo tiro esta semana que tenéis vuestras... bueno, o sea, como que había habido algo muy familiar, muy de una cosa de amigos, pero nosotros siempre hemos defendido la necesidad de que las instituciones apoyen el cine, de que el cine tiene que ser algo profesional, de que hay que cobrar salarios, ¿no? Y nos hemos ido dando cuenta que había una enorme cantidad de medios del carácter neoliberal que nos utilizaban muchas veces nuestros discursos como para decir, ¿veis cómo no es necesario las ayudas públicas, etcétera, ¿no? Que eso nos llevaría a Javier del colectivo y a mí a escribir un artículo que se llama Los empleos del tiempo sobre estas cuestiones. Sí, perdó.
Ara no sabia si vostè volia dir alguna cosa, però aquí n'ha aixecat la mà, Molt bé, molt bé. Hola. No, ahora que estabas hablando un poco de esa sensación de libertad, ¿no? De terminar la carrera o terminar como unos estudios de cine y darte cuenta de que el cine puede ser algo como más espontáneo, que se puede hacer como en un día, que puede tener incluso que ver con tirar un carrete. Ahora pensando también en el año del descubrimiento, que también tiene como esa imagen como grabada en una cámara antigua, pues de repente viendo también esto, a mí ahora con todo el tema de redes sociales, Instagram, generación de contenido por redes, también me pregunto cómo se resitúa tu reflexión 10 años después, en el momento de ver esto, cuando se están generando contenidos justamente con esa premisa de la velocidad, de la inmediatez, de la transmisión masiva, etcétera. Sí, pero no sé cómo responderte realmente, porque claro, las cosas han cambiado mucho y claro, voy a hacer análisis que proceden de 2007, 2008, que ni siquiera había llegado a la crisis, donde todavía uno pensaba que cuando hiciera un cortometraje o un largometraje podía aspirar a una serie, a dinero público. Entonces, claro, para mí esa inmediatez o esa manera de trabajar un poco liberados de grandes estructuras de equipo, también está como muy relacionado el trabajo que digo, si hablo siempre en plural porque en el 2008 empiezo a hacer trabajos con Javi y con Natalia en el colectivo Los Hijos, hacemos cine experimental de manera autogestionada y autofinanciada, ¿no? En nuestras vacaciones y con nuestros ahorros. El tema es que luego perdimos nuestros trabajos y nos quedamos tanto sin vacaciones como sin ahorros, ¿no? Entonces ya no existía ese... También son procesos en los que uno se da cuenta de que en aras de una supuesta libertad creativa ha acabado autoexplotándose en cierta medida, ¿no? O depreciando el carácter. Por eso yo me acuerdo que en el futuro ya fue como, oye, hay que hacer las películas con otro tipo de estructura financiera. Entonces, claro, no te sabría decir, tampoco creo que esta cosa de hacer un videoclip o hacer un documental de una manera como casera, por así decirlo, esté como muy vinculado a los contenidos así inmediatos de las redes sociales. Es decir, por un lado yo he hecho trabajos que me han venido así como de una urgencia personal, yo qué sé, pues que te da por ahí y lo quieres hacer y venga, vamos a hacerlo rápido, ¿no? Vamos a hacer que las cámaras sean como bolígrafos, ¿no? Es decir, realmente que podamos como hacer un cortometraje, una película, un documental en muy poco tiempo, lo grabemos nosotros, lo editemos nosotros. Eso estaría por un lado, pero luego también he hecho otros trabajos en los que he estado 4 años documentándome, ¿no? Y que han sido otros procesos mucho más lentos, mucho más costosos, mucho más complicados y que he tenido la suerte que se pudieran hacer, porque claro, este cine al final está siempre al borde de no hacerse, ¿no? Lo cual hace que también haya también una reflexión extra, ¿no? Que es quién se puede permitir hacer este tipo de cosas, ¿no? Dedicar un tiempo, pues las clases privilegiadas, ¿no? Es decir, que como que también hay también un discurso de hacer cine tú mismo, que yo también nos hemos ido dando cuenta, ¿no? De 10 años para acá ha habido un montón de compañeros y compañeras que han dejado de hacer cine, o que si antes hacían una obra cada año, cada 2 años, ahora hacen una obra cada 10 años. ¿Por qué? Pues porque no eran rentistas, porque no tenían 3 pisos a su nombre y podían vivir del alquiler. Esa reflexión son cosas que con 25 años no piensas y con 35 ya empiezas a darte cuenta pues de que hay una burbuja también. Y bueno, no te he contestado realmente, lo siento. Pero hablando de... Sí, es curioso lo del Instagram y todo eso, porque cuando rodé El Futuro en 16 milímetros, un montón de gente me criticaba en plan, ahora con los filtros de Instagram todo el mundo se lo pone al vídeo y parece que es cine. Y yo, no, que es cine de verdad. Y ya daba un poco igual. Tenemos cine aquí.
Que lo he traído com d'efecte professional. Nos passa con Júlia que com en els servicis educatius treballem als matins amb centres escolars i els nens i nenes petits sí que no saben el que és el cine analògic, normalment acostumem a estar a aquesta sala o a l'altra ensenyant què és un Super 8, un 16 mil·límetres i de més, i jo ho he portat per l'efecte professional, com si tu no supieras el que és, no? Però sí, sí. Volia fer un comentari? Vostè no, ¿eh? Val, no, sí. Si no, sí, endavant. Si no hay nadie más, me apunto. Luis, me parece que a mí, para mi entender, lo importante del trabajo, me centro en la película de tu abuelo, básicamente, lo trata también, pero cualquier actividad que se derive en una filmación, para mí tiene un valor, que en el caso de Letuti tiene un valor superior a si él vende los limones o no los vende, a que te lleve de la mano a buscar las secuencias que quiere que tú le filmes. Para mí tiene, y creo que estaremos todos de acuerdo, y estamos en un lugar de cine casi de autor, de cortos, es el valor documental que tiene. O sea, este personaje en sentido cariñoso, ¿no?, que representa a tu abuelo, es un personaje en extinción. O sea, cada vez habrá menos señores o señoras también, que por supuesto que cultivan la tierra en una pequeña parcelita con unos cuantos árboles. Esto ya no será posible, no sé por qué. Será posible porque ya no hay terrenos para hacerlo, porque te vienen una inspección del IVA y de sanidad, yo qué sé, y evidentemente porque no se vende. Entonces, este documento, para mí lo importante es que queda como para la historia, como uno de los últimos hombres que ha hecho de labriego, ¿no?, con toda su intensidad. Este es el valor que yo le doy al film, ¿no? Y después, a nivel técnico, quería preguntarte, ¿están hechas con analógico, ¿no?, con celuloide? No, es que tiene... Bueno, gracias. Claro, el documento es la motivación inicial, ¿no? En plan, voy a registrar las condiciones de vida y el discurso de mi abuelo, en este caso, ¿no? Y yo sabía que me iba a contar todas estas cosas, lo podía intuir. Y ahora cuando veáis Aliens, veréis también que, claro, cuando uno se enfrenta a retratar a una persona que está viva, establece también una responsabilidad, ¿no? Y en el caso de Tessa Ranz hablaremos más de ello, porque es un personaje que se podía dispararse en direcciones muy distintas. Entonces, por un lado, a mí me ataca como la responsabilidad, en plan, hay una persona que ha confiado en mí para ponerse delante de mí, y es verdad que lo gracioso es que a veces esa asimetría, porque al final el que está siendo grabado está a merced del que le graba siempre. En este caso, con mi abuelo es un poco distinto, porque parece que hay una tensión mayor, y por eso me parece también reflexionar, que haya esa reflexividad dentro de la pieza, ¿no? Es la pieza sobre una persona, pero también sobre cómo esa persona quiere ser enmarcada, ¿no? Y eso, mostrarlo, me parecía, que esa negociación forme parte de la pieza, me parecía interesante. Pero sí, claramente la idea original era retratar esa historia y esas condiciones de vida. Lo que pasa es que, claro, también, dependiendo de la persona que vayas a retratar, pues te pueden embaucar o no, y entonces... ¿Cómo das cuenta, ¿no?, de la realidad de esa persona, ¿no? Y intentas... En el caso de Aliens, ahora cuando lo veáis, vais a ver que hay un texto, o sea, hay un monólogo, y a mí me resultó muy importante encontrar textos suyos, poemas suyos, que se sumaran al monólogo, que, por así decirlo, era su dimensión pública, ¿no? Y encontrar otra dimensión más privada y más íntima. Entonces, claro, siempre intentas ver de qué manera... Se pueden ser cositas muy mínimas, así retratitos así muy básicos de un momento de la vida, y otras cosas donde intentas profundizar más. Pero sí, claro, es cierto lo que comentas. ¿Y cómo está filmado? ¿Con 8? Perdón, 8? Sí. No. Entonces, yo tenía una cámara de mini DV, y el tema es que Habitantes, yo creo que Habitantes y Aurelio Autónomo está grabado con la misma cámara, pero es vídeo digital. Lo que pasa es que la pieza de Aurelio Autónomo se exportó a DVD, y entonces se ve un poquito peor porque viene de un DVD. Las dos piezas que están en medio sí que son Super 8. Entonces, uno es digital por un lado, la primera y la cuarta, y Super 8 la segunda y la tercera.
Estas dos piezas que no hemos hablado tanto, de estas pequeñas piezas que hiciste, era una instalación en Berlín, de Hannah-Lore y Bruno Ullé. ¿Cómo llegó? ¿Esto es un encargo? ¿Es alguien que...? No, a mí solo me han dado una beca en mi vida, porque me la dieron y llegó la crisis, se acabaron las becas y entonces la Consejería de Cultura de Murcia me dieron una beca para ir a Berlín en 2010, donde justo ahí vivían John de Sosa, vivía allí Marta Bassols, vivía allí Sergio Jiménez, que luego fue el montador de mis películas. Y entonces yo vivía en una residencia artística y claro, la instalación hubiera sido genial ponerla, pero es una instalación, entonces no hay que instalarla. Y era un trabajo sobre la población turca de Noicol. Era un trabajo que yo hice, ahora no lo puedo contar porque es muy largo y no tiene sentido, pero era un trabajo en el que yo ya en el 2010 estaba trabajando con Super 8 intentando emular vídeos domésticos de los años 50. Es decir, yo ya estaba como intentando trabajar el formato fotográfico, la emulsión, para a través de las películas generar esa ilusión de que lo que uno está viendo es material doméstico de otra época. Como luego, todo eso son experimentos e investigaciones que yo hacía para que luego culminarían en el futuro y de otra manera en el año del descubrimiento. Entonces, bueno, yo estaba grabando y nada más llegar se me rompió la cámara de Super 8 y entonces me compré otra. Y estos son las pruebas para ver si la cámara funcionaba o estaba rota antes de hacer la instalación. Dije, bueno, pues ya que tengo que rodar, pues voy a... Entonces yo estaba en una residencia artística con artistas internacionales que hacían pues desde instalaciones a pintura, lo que hacía, bueno, carboncillo. Hannah-Lore lo que hacía era con el carboncillo hacer estructuras gigantes. Te hacía una piscina entera, pero solo con carboncillo. Bueno, es muy espectacular lo que hace. Y aquí era el interior de una cabaña solo con los listones de madera, ¿no? Pintándolos. Entonces dije, oye, Bruno, Hannah-Lore, que como tenéis exposiciones en breve, que os voy a hacer una piecita promocional para que como un flyer, era como un flyer visual. A mí me servía para ver si la cámara estaba rota o no, que no lo estaba, y ya de paso, justo Natalia Marín del colectivo estaba componiendo música, me mandó una música. Bueno, son cosas así, que vas haciendo con gusto. Se acabó la mosca. Está ahí. Ha caído en un cementerio de celuloide. O sea, sí, yo para mantenerme en movimiento hacía muchos videoclips, amigos. Tengo como muchos videoclips más y lo que pasa es que hemos seleccionado este videoclip y estas dos piezas Sí. Pero bueno, vas ejercitando. Son ejercicios que uno hace que a veces quedan mejor y otras pues no tanto. Habías hecho alguna cosa para Aviador Draw, pero creo que era un visual más que... ¿Verdad? No, pero eso fue un trabajo. Estas son cosas que yo iba haciendo, bueno, pues por ir probando. Y una pregunta tonta que siempre te quería hacer desde hace meses y es la Habitantes. Ion de Sosa es músico, pero estaba dentro del grupo Taquicardigans, ¿no? Se llaman Taquicardigans, que no son muy famosos, pero estaba con Rafa Ayuso, ¿puede ser? Sí. Vale, pero ¿estuvieron siempre juntos en este grupo o...? Sí, bueno, cuando... Rafa, que también hizo una película que se llamaba Todas las mañanas, estuvieron siempre juntos, pero esta última canción está viva por ahí la mosca, creo. Esta canción yo creo que la compuso John solo, porque ya cada uno vivía en una ciudad distinta y tal, pero sí, tenían un disco y tuvieron como su momento musical. Es que es brutal, ¿eh? Estoy sin palabras ahora mismo. Eso que ya había visto el corto, pero impresiona mucho. Si quieres podemos empezar por cómo llegas aquí, cómo llegas a conocer a Tessa. Lo hemos visto aquí en los créditos del final, que está basado o adaptado de un libro de Germán Posse, La mala fama. Pero ¿cómo llega a tus manos? ¿Cómo la conoces? Bueno, la verdad es que ha sido uno de los proyectos más sencillos y esto, bueno, por una serie de circunstancias, a mí se pone en contacto una
una comisaria, Ana Manubens, que estaba preparando una exposición sobre la movida madrileña en un centro de arte en Manchester y quieren producir obra específica para esa exposición y se ponen en contacto conmigo porque yo ya había rodado El futuro, entonces, bueno, pues era como que, como yo había tratado ya el tema de los años 80 y tal, y entonces, bueno, pues yo tenía muchísimo material, no sobrante, pero de la preparación del futuro, de material, y estaba como trabajando en ello para ver qué les proponía. Pero bueno, en cierta manera era un encargo que era genial porque tenían ahí un presupuesto y fue como muy automático. Y entonces justo en El Estado Mental, que era una revista que había hace unos años, que luego tuvo también su radio y su versión online, publican justo este texto, que es un texto de Germán Posse, que él confecciona con una entrevista larguísima que le hace a Tessa Ranz, porque me dice que estuvieron 6 horas charlando, y esa entrevista la estructura como un monólogo, ¿no? a la manera de Svetlana Alexievich, por ejemplo, ¿no? Que justo hemos estado antes hablando en la entrevista de esta autora bielorrusa. Y yo leo ese texto y digo, ostras, esto va a ser la pieza que les voy a presentar a los de Manchester. Entonces la propuesta inicial era hacer un inventario de las 600, aquí dice 500, pero en aquel momento ya eran 600 retratos de extraterrestres que ella había pintado, ¿no? Pues hacer un catálogo visual de toda su obra gráfica y luego a la vez ver hasta qué punto yo podía, a través del montaje, ver correspondencias entre su relato de los 80 y de los 90, toda esa gente que ella conoció, y yo quería averiguar si podía haber alguna correspondencia entre todas esas personas que pueblan, por así decirlo, su mundo imaginario y que ella a la que da forma en estos retratos, pues o sea, si había alguna correspondencia entre los retratos y el texto, y que es un poco lo que intenta buscar la pieza. Y bueno, pues hablé con Germán, bueno, lo presenté, les pareció genial el proyecto, me dieron un montón de facilidades, tuve además una pasta para los viajes, súper bien, 8.000 euros para hacerlo. Y entonces me pusieron en contacto con Tessa y digo, mira, tengo este proyecto, y hablé con ella y ella va, pues me parece fantástico. Le dije, oye, tengo dinero para... Dice, no me des dinero. Entonces ella, a partir de ahí, solo conociéndome por teléfono, me pasa todo lo que ha producido en su vida. Y entonces yo durante 3 meses pues procesé unos 1000 poemas, 2 novelas, 2 obras de teatro en verso, correspondencia, diarios, más fotografías de los cuadros, y entonces yo fui como gestionando un poco todo ese material. Organicé luego un rodaje también en Petit Comité con John y Manolo Marín, otro amigo nuestro muy cercano de Berlín, y fuimos a grabar, y así fue un poco como fue la cosa. El rodaje en realidad estaba basado principalmente en estar grabando solo sus cuadros, solo sus cuadros. Lo que pasa es que una vez allí también ella encontró otras carpetas de textos y cosas, que es un poco lo que finalmente grabé durante un día entero y aparece editado ahí, ¿no? Como que espigué pues fragmentos de sus poemas adolescentes y todo eso. Y ese fue un poco el proceso. Pero lo que quería transmitir es que a mí me dio un ataque de cuando alguien sin conocerte de nada te manda toda esa información y confía tanto en ti. Yo me sentí también como, bueno, pues con una cierta responsabilidad, ¿no? De cómo doy cuenta además de una personalidad pues tan múltiple, tan compleja, tan polivalente como Tessa Ranz, ¿no? Es verdad que la guía que era ya el texto de Germán era muy buena. Y luego a mí también había toda una idea bastante que a mí me hacía gracia, que era una exposición sobre la movida madrileña, meterles este misil, ¿no? Porque a mí también me resultaba muy interesante, más allá de si podemos estar de acuerdo o no con ella, o compartir o no lo que dice, pero en aquel momento no era tan habitual ser tan iconoclasta o tan poco complaciente con esa escena cultural, ¿no? Que para mí siempre tiene esta cosa así como
que sus protagonistas hablan de sí mismos con muchísima indulgencia y parece como que es algo que está como más allá del bien y del mal, ¿no? Entonces, me acuerdo que estaban unas fotografías de Bruce LaBruce con Alaska y Mario Vaquerizo, hicimos como toda la visita a la guía y la pieza de Travelings era la última, ¿no? Y entonces, pues eso también me parecía interesante. Por eso también la pieza dedica tanto tiempo a hablar de personas de esa época, ¿no? Porque está pensada para... Lo que pasa es que luego tuvo recorrido en festivales internacionales, pero estaba pensada para ser una de las piezas centrales de una exposición sobre la movida. Y dices que al principio pensabas que rodarías solo las imágenes de los cuadros o de los dibujos. ¿La idea de la voz de ella, este monólogo? No, claro. La idea era adaptar el texto de Germán y Germán barra Tessa y ver luego yo si en montaje conseguía encontrar correspondencias entre esos rostros y esas personas de las que habla. Entonces sí que la grabamos a ella leyendo el propio texto y luego la mayor parte de las 5 jornadas de rodaje se nos fueron en grabar cuadros y cuadros y cuadros y cuadros, ¿no? Que eran muy difíciles de manejar y de ordenar porque, claro, eran cientos. Entonces íbamos como agrupándolos por tamaño muchas veces. Se nos están escogidos al azar. Es decir, que lo que ella va diciendo, la narración que va como increciendo, todo lo que va diciendo, no escogiste los cuadros o los dibujos al azar, sino que están allí colocados por alguna razón. No, eso ahí fue donde yo me columpié. Yo pensaba que a través del montaje, o sea, era tan difícil de manejar que lo que John y yo decidimos hacer fue agruparlos por tamaño, porque había desde cuadros así a cuadros que podían ser 2 veces esta mesa, ¿no? Entonces, claro, ¿qué hicimos? Agruparlos por tamaño, porque no encontrábamos otra manera. Y yo dije, no, luego en montaje haré que haya a veces vínculos entre lo que ella dice, ¿no? Cada vez que dice Miguel Ordóñez, la idea era que saliese siempre tal. Cada vez que dice Bernardo Bonetti, dice cuerdas de guitarra, aparecen... No, lo que pasa es que esa asociación va y viene. ¿Por qué? Porque yo quería con el montaje uno no tuviera la percepción de que la pieza está montada. Parece un plano secuencia y en cierto modo lo es. Entonces, bueno, yo grabé de una manera más arbitraria de lo que debería haber grabado porque el montaje fue muy difícil para conseguir las asociaciones que yo quería gestionar porque yo lo que quería era que cuando la veamos no tengamos la percepción de que está editada. En realidad sí está editada porque hay mini cortes, cada vez que va a aparecer la mano de John, que es la mano de John la que va pasando esto, no editábamos sobre los blocks, pero yo sí que voy cambiando el ritmo, en plan, que esto pase ya, que esto no pase. Entonces hay un montón de mini ediciones que son imperceptibles porque están dentro del fijo visual. No sé si me estoy explicando, pero bueno. Sí. Perfectamente, sí. Yo me preguntaba, yo creo que leí, ahora no me acuerdo dónde, no sé si nos lo dijiste o en alguna de una recomendación que hiciste en la web de la ECAM o algo así, que recomendabas el corto, las fotos de Alix, de John Eustache, y recuerda mucho, no sé si es casualidad o es una inspiración, pero es una mujer enseñando sus fotos y además visto desde este plano así, ¿no? Es subjetivo, enseñando las fotos a otra persona y hablando por encima de ellos. ¿Por qué escoges, yo pensé, por qué escoges enseñarnos los dibujos así? Los podríamos haber visto, pues no sé, en horizontal, en vertical, pero sí que recuerda, es alguien que los está pasando, ¿no? Los estamos viendo y me recordó mucho a las fotos de... Sí, la verdad es que es un corto que hemos puesto mucho en clase, Javi, Natalia y yo, pero bueno, ese corto es mucho mejor, claro, es buenísimo. Esto es como una copia pálida, ¿no? Pero sí, hay otro que... no me acuerdo cuál es. Pero hay otro también no me acuerdo. Tenía como esas 2 referencias. Sí, bueno, nosotros, la idea era no solo... estábamos también muy abiertos a si ella de repente me mandó vídeos de ella bailando, de ella dibujando, de repente estábamos también como abiertos a hacer otro tipo de cosas con ella, ¿no? De irnos a comer o grabar por la ciudad y tal, pero ella rápidamente como que le caímos en gracia y directamente nos daba las llaves y nosotros nos pasábamos y como que no estuvo tampoco como muy presente en
en el proceso. Al uso, ¿no? Vamos a entrevistarle y que nos explique. No. Sí, no, la idea era esto, los cuadros y el texto. Y luego, claro, a ver, claro, puedo ir desgranando todas las decisiones, ¿no? que voy tomando. Yo, al final, lo que teníamos eran diferentes elementos, ¿no? Teníamos, por un lado, a Mercedes Arranz, la persona, Tessa Arranz, el personaje público. Teníamos, por un lado, el texto de Germán basado en una entrevista y luego teníamos los textos de ella. Teníamos, por un lado, el archivo de Televisión Española y, por otro lado, la documentación de los cuadros de ella, ¿no? Teníamos como diferentes elementos. Yo además decido grabar con cámaras de VHS porque ya de aquellas estaba preparando el año del descubrimiento y quería ver si esos modelos me funcionaban para el largo. Yo, claro, vas ahí. Y también, ¿por qué? Porque quería que hubiera una continuidad estética entre el material que vemos y el material de Televisión Española. El material que vemos al principio, que además está distorsionado, originalmente además la pieza iba a tener todo un trabajo más de destrucción de lo magnético, de colores, bueno, como se ve toda esa distorsión, porque había como la idea de hacer como todo un trabajo plástico sobre qué pasa con el material de vídeo cuando pasa mucho tiempo por él. Hay muchísimas más ideas. Lo que pasa es que una vez que estuve con Tessa, vi un poco cómo iba a orquestar la historia, decidí como que un montón de ideas de carácter estético o visual que yo pensaba desarrollar no tenían como mucha cabida, porque el texto de ella ya tenía una vivacidad tremendo, ¿no? Entonces, ahí también, como autor, a veces hay que saber dar un paso atrás, ¿no? O sea, como que tus ínfulas autorales de decir, es que vengo a hacer el futuro, donde hacíamos todo el trabajo de desintegración del negativo, ahora lo voy a hacer aquí porque me interesa, porque no sé cuánto. De pronto dije, no, todos estos barroquismos o arabescos visuales que quieres desarrollar, para esta pieza, no. Esta pieza tiene que tener una forma aparentemente visualmente muy, muy neutra, muy sencilla, para que el protagonismo esté donde tiene que estar, que es en la voz de ella, ¿no? Porque hay una idea también como de restituir una voz que no habíamos escuchado, porque Tessa desaparece, es una figura muy notoria, de la que se escribió en columnas, del 80 al 82, 83, desaparece, pero ella hacía los coros, nunca habíamos sabido qué había sido de ella, ¿no? Entonces, también por eso al principio el material está distorsionado y luego está sintonizado, por así decirlo, ¿no? Porque yo necesitaba que como espectadores tengamos toda la información que contextualiza y que rodea a cada una de las apariciones musicales, y una vez que ya tienes toda la información, ya ves la aparición musical. Eso por un lado, puedo seguir hablando, es que tengo, bueno... perdón, no, pues... Las hago, te contentas tú solo. No, entonces, lo digo esto porque al principio de la pieza, como el material es muy rugoso y juega también con estas facturas, no sabes muy bien tampoco de dónde proviene este material. ¿Es de los 80 o es de ahora? ¿De dónde viene esta voz? Y justo a ella no la vemos hasta que tiene el brote, ¿no? El brote psicótico primero, que además ella tiene una alucinación en la que se ve vieja, pero además tú en imagen, por primera vez, estás viendo que la persona que está hablando de los 70 y 80 tiene pues 50 y largos o 60, ¿no? Y dices, ostras, hay como una disrupción. Bueno, esto era mi voluntad, no sé si esto habrá funcionado, pero hay como una disrupción de decir, este material claramente es de ahora, pero ella está teniendo una alucinación en la que se está viendo vieja, se está viendo en el futuro. Yo la estoy viendo ya mayor, cuando no sabía realmente que hay como un mini tal, ¿no? Y entonces entra toda esa parte en la que a mí me resultaba más interesante tenerla a ella reaccionando a las conversaciones que tiene con nosotros, porque me parecía interesante también ver como toda su gama gestual, que también era como muy característica y que luego vamos a ver en el final, ¿no? Entonces, bueno, pues iba yo como buscando esa es un poco cómo está estructurada, y luego con la posibilidad de, a través de sus poemas adolescentes y sus cartas y sus diarios, también
encontrar otro tono personal, un tono más, pues más doloroso o más, bueno, pues distinto, porque ella es extraordinariamente inteligente, son superdotados todos en esa familia, y ella es espontánea y calculada a la vez, ¿no? Tiene una capacidad increíble y controla mucho su discurso, incluso cuando dice disparates. O sea, disparates, cuando dice cosas así iconoclastas, ¿no? Entonces, de pronto yo me encuentro otra Tessa en ese material. Incluso dentro de esos poemas voy viendo como pistas que voy enhebrando narrativamente, ¿no? Y además escogiste que los poemas no los leyera ella, sino que los vemos, hay unos subtítulos y prou. Yo supongo que fue todo bueno, lo que tú decías, ¿no? un honor y una responsabilidad que te den todos esos diarios, que los escribía cuando tenía 14 años, que dice esas cosas tan poéticas, tan brutales, y escoger cuáles quieres poner allí y por qué, ¿no? Porque dices nada, 3 meses, ¿no? ¿Estuviste con el...? Sí. No, bueno, no, en enero, febrero, marzo. Noviembre presenté el proyecto y eso es una gozada. Cuando puedes hacerlo y ejecutarlo y tal, estuvo guay. Y luego para Manchester, ¿no? En el Home. Voleu fer algun comentari? Doncs que seguim parlant. Teniu alguna pregunta? Vale. Que el discurso de ella es en realidad arrebatadoramente feminista, ¿no? Y también habla con muchísima naturalidad de un tema tan tabú como la enfermedad mental. O sea, da para una tesis este corto en realidad. O sea, ¿cómo explica ella su rol en el grupo? Cuando dice, hacía todo, ¿no? Les hacía la comida, les daba ánimos para que hicieran las canciones. Y entonces dice, me convertí en una madre y fui alguien imprescindible sin hacer nada, solo gilipolleces. Y es como, hostia, ¿no? Porque en realidad lo estaba haciendo todo, era la manager posiblemente, de alguna manera. Y luego pues también la naturalidad con la que habla de sus crisis es algo que pues no se ve en un retrato, ni en un documental, ni en la ficción. O sea, siempre hay mucha pompa en torno a esto y es maravilloso que teniendo un personaje así pues lo hayas descrito con ese respeto y naturalidad. Me gusta un montón. Bueno, es que ella es fascinante. Claro, ella da para una serie de 10 temporadas porque nos iba contando muchas cosas en algunos momentos de rodaje. Cuando fuimos a la casa que grabamos, donde sale ella durmiendo con su perrito en el sofá, donde vemos obras suyas pictóricas que no pertenecen a las series estas de extraterrestres. Y ostras, ahí nos contaba unas cosas muy alucinantes, y las veces que hemos presentado es una vida muy, bueno, y riquísima, ¿no? Y muy tumultuosa. Pero claro, sí, o sea, es un lugar desde el que enuncia ella muy, muy auténtico pero yo tenía miedo, ¿no? Porque el personaje se te podía ir a lugares donde pudiera parecer como más, se podía ridiculizar con cierta facilidad y tal, ¿no? Y un Cárdenas, un tal. Sí, entonces, claro, yo también cuando se lo mandé y lo vio y le pareció bien, pues también, bueno, tienes un compromiso también, hay una responsabilidad, sí. 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 Claro, no lo sé. No, la pieza, como es una pieza para museo, tampoco
se ha emitido en televisión, entonces ha circulado, no ha circulado mucho. La cuestión es que claro, bueno, es verdad que de alguna manera el autor del texto es el periodista que la entrevistó. Es decir, que hay un texto previo a... Ella cuenta, es decir, que antes del vídeo hay un libro y antes del libro hay un artículo. Hay más probabilidades de que esa gente leyera el artículo en su momento que a lo mejor hayan tenido la posibilidad de ver el vídeo. Y si lo ven, pues ya nos tendrán que contar qué opinan. Claro, no lo sé. Lo que pasa es que yo ahí podría haber dicho, ostras, que este comentario que ella hace que me parece como especialmente injusto, por ejemplo, ¿no? Pero aunque yo hubiera llegado a pensar eso, tampoco lo hubiera quitado, porque eso hubiera sido censurarla, ¿no? Entonces yo toda la parte en la que da el repaso monumental la dejé entera, incluso, claro, incluso cuando ella misma te dice que a Carlos Berlanga en la entrevista lo puso bien, pero que en el fondo lo que piensa, pero bueno, que no me van a matar, pero bueno, mira, yo lo digo. O sea, que incluso ella misma también, lo de su verdad era bastante múltiple. Yo cuando estaba con ella me di cuenta que la verdad podía ser algo múltiple. En todo caso, a mí hasta cierto punto, pues, aunque ella sea como... sus comentarios sean un poco virulentos, pues bueno, pues es su opinión. ¿A ella o a mí? A mí no, porque ¿qué va a pasar? ¿Qué puede ocurrir? No, hombre, yo qué sé, pues... A mí, hombre, pues yo qué sé, pues de pronto alguien me dirá, oye, tío, joder, que me has sentado mal, pues diré, pues lo siento. No, pues yo no quiero hacer sentir mal a nadie, claro, pero bueno, oye, también tengo que... Mi deuda es con el discurso de ella. También por una cuestión, y ahora vamos a hablar un poco más. La gente de la que habla, en buena medida, ha tenido la capacidad y la tribuna de hablar y de emitir discurso durante 40 años. Es decir, no estamos hablando de que está ridiculizando a unas personas que no tienen acceso a los medios de comunicación, ¿no? Está hablando de tótems, figuras que hasta durante mucho tiempo han sido absolutamente intocables, que han estado más allá del bien y del mal y que han podido, aparte, disfrutar de su profesión cultural. Entonces, bueno, que de 40 años de figuras de la escena cultural de la movida, elogiándose los unos a los otros de manera sistemática, de pronto haya un corto donde una persona les pone un poco a caldo, pues me parecería también que si la pataleta llega a mayores, pues sería también un buen síntoma de la hipocresía, ¿no? O de considerarse atacado, ¿no? Cuando no te ha atacado nadie jamás. Bueno, en los últimos años sí que ha habido algunas figuras de estas que se han vinculado a medios de ultraderecha, ¿no? O tal, y bueno, cuya figura pública ya está más en declive, ¿no? Pero bueno, a mí hasta cierto punto había algo de su iconoclastia que me parecía higiénica. La comparta yo, ¿no? Lo que sí que tenía muy claro es que yo no podía... A ver, yo qué sé. Joven realizador o joven realizadora, ¿qué es lo que mejor que te puede pasar en la vida? Que te produzca el deseo, que es la productora de Almodóvar, ¿no? Y dices, ostras, esta parte de Almodóvar la voy a quitar, porque imagínate que a Almodóvar le gusta una peli mía y tal, y justo luego se entera de que esté corto y ya no me produce y he perdido la oportunidad de mi vida. A lo mejor alguien que quisiera medrar en el audiovisual, pues quitaría la parte de Almodóvar por no tener problemas en el futuro. Pero bueno, oye, pues yo no soy así. ¿Eh? No, a mí no. Pero claro, pero digo, estaba pensando, ¿no? En plan, pues habría a lo mejor alguien que diría, ostras, no me voy a meter en problemas, no sé qué. Digo, está así como...
Mira, Margot tiene una pregunta. Que yo no sé, que quería comentar como que yo pensaba que los cortos eran como para adultos, pero la verdad es que me ha gustado bastante. Qué bien, me alegro, qué bien. Que bien. Quants anys tens, Margot, si podem preguntar? Quants anys tens? No. 9. Molt bé. Bueno, ja no ets una nena molt petita, no? No ets una adulta, però... Que bé. Molt bé, teniu més preguntes? Animeu-vos i aprofitant que tenim el Lluís aquí. Sí, sí lo pensé porque del material que me mandó está la correspondencia con este hombre último amante, que es como donde ella... Bueno, último no, pero el amante importante para ella, del que habla al final, estaba esta correspondencia con este hombre, con Emilio, y era una correspondencia... Tessa, ella cuida de su madre, bueno, su madre ya ha fallecido, pero cuidaba de su madre y luego también cuidaba de su prima, que tenía un trastorno también grave, mucho más grave que el de Tessa, y entonces ellas dos todos los años se van de crucero. Y entonces tenía unas fotos del crucero y las cartas... perdón, no eran eran las cartas que ella le enviaba a este amante, donde contaba las broncas terroríficas y la dinámica del crucero con su prima y el guirigay que tenían y tal. Y aquello era de una tragicomedia alucinante, pero una cosa alucinante. No sé si conocéis una novela de Aurora Venturini que se llama Las primas. Bueno, es una novela argentina de una mujer que se inició en la literatura con 80 años y ganó, no me acuerdo qué premio. Y es su primera novela, está muy bien. Y bueno, tenía un punto muy fuerte, entonces estuve durante un tiempo valorando la posibilidad de añadirle una media hora extra con toda esa correspondencia porque era muy interesante. Ahora tampoco lo recuerdo del todo porque han pasado muchas cosas por mi cabeza desde entonces, pero sí pensé eso. Y cuando he dicho lo de una serie de 10 temporadas es verdad, porque a mí luego me fue contando unas historias que yo no podía incorporar. De hecho, sí, me acabo de acordar que luego ella misma me hacía como comentarios sobre lo que había dicho el día de antes y tal. Y bueno, como que me contó muchas cosas, pero que no se nos escapaba un poco del marco que teníamos y del tiempo que teníamos. Ella ha publicado una novela, Serena a los 11, ha intentado como retomar su carrera creativa. Bueno, este corto no deja de ser una forma, otra vez de restablecer, ¿no? de dignificar, de reconocer una persona que ha estado olvidada y que nadie le ha dado voz durante todos estos años, ¿no? De una manera muy cuidadosa y muy tierna, creo. Claro, ella lo dice, ¿no? Que justo antes de dejar la música escribe la letra de una canción que se llama Me quiero, ¿no? Y eso también creo que está muy relacionado con su propio proceso personal, pero también estético, ¿no? Que su única canción de los zombies sea un poema titulado Me quiero, ¿no? Está también como muy relacionado con cómo ella vive pues lo afectivo, etcétera, ¿no? Jo crec que haurem d'anar acabant perquè se'ns ha com passat el temps, són les 9 ja, però us animo si voleu fer algun últim comentari, alguna pregunta. Jo crec que és important això que deia ara el Lluís Lluís, dic en català, Lluís, que hiciste experimentos, ya estabas pensando en el año del descubrimiento en esa época, así que decidiste filmar con VHS o con Video 8 y te sirvió, ¿no?
te sirvió. Y no sé si con Sergio Jiménez, con el montador, también hicisteis experimentos que luego, os sirvieron para el año del descubrimiento, porque se ve quizá algún paralelismo. Sí, no lo sé. No me acuerdo. Supongo que la mayor parte... No lo sé. Yo creo que cada nuevo proyecto tenemos que desarrollar una manera nueva de trabajar a todos los niveles, porque como no se parecen tampoco tanto entre sí, es como que inventas la manera de funcionar en cada proyecto de manera como completamente novedosa. Jo crec que sí. Bueno, i com estem en aquest cicle que es diu Dies curts, i aquí el que volem és donar visibilitat als curts, ens agrada, i això ho vam parlar a l'última sessió amb la Pilar Montsell i amb altres cineastes, que els curts siguin una altra manera més d'expressar-se. Són pel·lícules, és igual si són curtes, si són llargues, y a ti te pasa, como con Pilar Montsell lo hablábamos la última vez, que tú hiciste la película El futuro, parece que ya haces un largo y ya, pues venga, nos vamos por los largos y ya está. Y después del futuro hiciste Fuente Grande, hiciste Aliens, es decir, que vuelves al cortometraje, luego haces otro largo y luego, pues ahora no sé qué vas a hacer, pero es otra forma de expresión, ¿no? No es que empieces con los largos y ya está. Ya. Eso de los cortos es algo que hacía cuando era joven y solo experimentaba, ¿no? Sí, claro. Yo espero solo hacer cortos ya a partir de ahora, porque he hecho una peli de 3 horas y 20 y ya no quiero repetir esa experiencia nunca más. Molt bé, no sé, doncs si voleu ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies a tots i a totes per venir i per col·laborar, especialment a tu, Luis. Nos ha gustado mucho que vengas y charlar un rato contigo. Gracias, muchas gracias. Gracias. Nos vemos mañana. I a vosaltres gràcies, ens veiem si voleu demà per l'any del descubrimiento, el divendres que ve pel Futuro i el mes que ve amb el Pablo García Canga, que serà el proper i últim cineasta d'aquest cicle d'aquest any. Gràcies.